Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Y hoy tenemos a Lucrecia Cardoso. Lucrecia tiene una aposta importante que es continuar y profundizar algo que venías haciendo, Lucrecia, desde tu ámbito de desarrollo en el Inca y que ahora, nada más y nada menos, ha sido reconocido poniéndote a cargo de un instituto que me parece que es de lo mejorcito. No quiero descalificar a nadie, al contrario, pero es una gestión realmente que nos llena de orgullo en cuanto al tema de la comunicación, el esfuerzo sostenido que ha tenido y lo que ha logrado. Estás hace muchos años en el Inca. Contame, ¿cómo lo veías cuando llegaste este tránsito que estuviste al lado de Lili Masuri y ahora que estás vos dirigiéndolo? Y bueno, son 6 años y en estos 6 años, o sea, yo formé parte del equipo de Liliana desde la Gerencia de Acción Federal, que es toda la relación con el fomento de la industria cinematográfica, pensado desde las provincias, luego un año más en la vicepresidencia, hasta asumir ahora la presidencia, pero en estos 6 años que nos tocaron de gestión con Liliana pasaron muchas cosas, digamos, muchas políticas que tienden a la democratización de la comunicación, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la televisión digital abierta, los planes de fomento que se pusieron en marcha en conjunto con el Ministerio de Planificación y otros organismos, y esto generó una revolución en la comunicación audiovisual. El Inca trabajó en todo el sector de la industria cinematográfica y audiovisual, trabajó en cada uno de estos pasos, desde la elaboración de la ley, la discusión sobre la ley, hasta la implementación de estas políticas. Así que esto revolucionó al instituto y como revolucionó a todo el sector de la comunicación audiovisual. Sí, porque a veces no se advierte este cambio. Nosotros somos un canal comunitario de la capital del cine. Somos de Martínez, donde el cine nacional tuvo una importancia muy grande. Pero esto fue otra época. Y es como que volvemos a vivir una época, un renacer del cine nacional, donde el Inca tiene un rol muy importante. Sí, el mismo sector, nosotros lo vemos como un sector. Entonces, todas estas políticas también fueron en beneficio de todo lo que es el sector específicamente cinematográfico, digamos. La federalización de la producción a partir de los planes de fomento que ayudaban a cumplir la ley, en realidad fortalecieron el sector cinematográfico que tenía una gran tradición de producción. Ahora uno ve la gran presencia que tiene el cine nacional en los festivales internacionales, en Cannes, en Berlín, en muchos de estos festivales que son como la meca, digamos, del cine internacional. Bueno, muchas de estas películas son películas federales. Atlántida en Berlín es una producción cordobesa que íntegramente producida en Córdoba con directora cordobesa. Ciencias Naturales, el primer premio en el Festival de Guadalajara, es una película cordobesa de Matías Lucchesi, también cordobés. Celina Murga en Berlín. Celina es de Entre Ríos y su película se hizo enteramente en la provincia de Entre Ríos. Esto tiene que ver con una política de federalización de la producción audiovisual que, por supuesto, tarda en verse, porque tarda en producirse, sobre todo lo que es la producción cinematográfica, es más larga, y hoy estamos viendo eso, ¿no? Claro, pero esto es una expresión cultural notable. Yo siempre cuento, y lo repito porque me parece que es una anécdota valiosa, mi familia genética es huitense, de Bahía Blanca. Y yo cuando era chiquito iba a Bahía y había 2 canales, el 7 y el 9. Luego, para ver un poquito de Mar del Plata, ponían unas antenas más altas. Pero había una producción local donde había las propias novelas, los propios noticieros. Una prima mía hacía el programa de cocina como local, digamos. Todo eso desapareció. Esto que está haciendo el Inca ahora con el fomento, la federalización, es recuperar estas expresiones culturales que estaban, pero que las hemos ignorado porque parece que empezó a venir todo importado y satélite peor, digamos, palabra que no me gusta, globalizó en realidad la cultura y de alguna manera estamos en pasos muy crecientes de la recuperación de algo que es importante para un modelo de país, la recuperación de la soberanía cultural.
tener nuestras propias expresiones culturales, que es esto que vos estás contando, Sí, Lucrecia. básicamente el origen un poco tiene que ver con esa gran tradición de producción y esa calidad, digamos. La Argentina produce, tiene una industria audiovisual y cinematográfica muy importante, pero lo que a veces queda tapado con la discusión a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque los medios, sobre todo los medios concentrados, hacen eje solamente en el concepto de, digamos, de adecuación patrimonial de las empresas de comunicación, que es muy importante y es central porque es el que permite después garantizar este otro aspecto que vos mencionabas recién. Ahora, hay una cantidad de cuestiones que se están viendo a partir de la implementación de estas políticas que no tienen hoy visibilidad porque de alguna manera ese proceso de adecuación patrimonial viene tardando más. Pero hoy, gracias al fomento del Estado, del INCA en conjunto con el Ministerio de Planificación, de otros organismos, se ha producido ficción, documental, animación en cada una de las provincias de nuestro país. Y esto tiene una riqueza en cuanto a, como vos decías, a la diversidad, a las texturas, a las historias, a la idiosincrasia, a los paisajes, pero también tiene una gran calidad, digamos, de alguna manera, porque el Estado cuando produce, cuando fomenta, en realidad, fomenta de la mano de todo este sector que acompaña. Hemos tenido más de 150 jurados, la gente con más trayectoria, seleccionando los proyectos, tutores que acompañan la producción de estos proyectos. Entonces hoy hay en el Bacua, producto de esta política de fomento, más de 4.000 horas, que además han tenido recorridos muy interesantes a nivel internacional. Festival de Biarritz de televisión en MIPCON el año pasado, fuimos país de honor. Esto tiene que ver con todo este caudal de producción que venimos teniendo, ¿no? Vos tuviste un rol muy importante cuando ya estaba terminando, digamos, lo que fue el cierre de Lili Masure como presidenta en el encuentro de comunicación audiovisual de Mar del Plata. Cuéntanos un poquito de este encuentro que nosotros participamos como canal y como parte de Trama, pero que puedo contarlo luego, que nos sorprendió en muchos aspectos, pero contarle a la audiencia de qué se trató este ECA que se realizó en Mar del Plata. Bueno, este ECA, este Encuentro de Comunicación Audiovisual, fue el tercero. Este es el tercer año que se realiza, es la tercera edición del Encuentro de Comunicación que nuclea a todos los actores de la comunicación, digamos, canales de televisión, licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual, asociaciones de realizadores de todo el país, los gremios vinculados a la producción, SICA, SAT, entre actores y demás. Todo el sector de las organizaciones que tienen áreas orientadas a la comunicación o producen contenidos para radio, para televisión. La idea es juntarnos a pensar estas políticas, la ley, la TDA y demás, pero también pensar un modelo de negocios que sostenga esta producción, digamos, cómo nos organizamos para generar las condiciones para que esto sea permanente, esto llegó para quedarse, ¿no? Acá hay un desafío y nosotros como cooperativa de trabajo lo planteamos y es un interrogante que dejamos abierto, que es definir el rol del espacio sin fines de lucro. Sin fines de lucro no quiere decir sin necesidades de sostenimiento, quiere decir pensar una lógica diferente que no sea el lucro el motor de la producción, sino que lo que uno quiere expresar sea lo que se puede hacer. Este es un equilibrio difícil porque a veces lo que advertimos es que el salto cualitativo de repensarnos como medios de comunicación requiere abandonar un poco los modelos existentes. A ver, para decirlo en términos vulgares, nosotros no queremos ser, con todo respeto, ni Suar ni Tinelli, que lo pueden ser, pero no es el objetivo nuestro ese tipo de éxito, que es bienvenido para quien lo tenga. Nosotros queremos ser un canal que exprese cuestiones locales, que exprese las realidades culturales de la Argentina, pero que no sea el motor la ganancia, sí que tengamos un equilibrio. Digo, ¿se entiende? Digo, es un equilibrio difícil de lograr, pero que creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Todas estas preguntas tienen que ver con el encuentro de comunicación audiovisual, o sea, pensar quiénes son los nuevos sujetos de la comunicación, qué lenguaje, qué producimos. Producimos la televisión comercial como la conocemos, producimos el lenguaje cinematográfico como venimos produciendo, producimos un lenguaje nuevo que habla de nuevos actores produciendo. Pensar que hasta hace poco, 5 años, el 90% de la ficción en nuestro país estaba concentrada en 5 productoras que están en manos de 3 empresas.
Hoy pensar que ficciones surgen de todo el país, no solamente documental, que es lo que tradicionalmente se produjo porque hay una tradición documental, pero también por una cuestión de recursos, sino sumar ficción a eso, sumar animación, habla de una realidad completamente distinta. Pero sí hay que pensarla. Yo creo que hemos logrado romper la concentración de la producción en cuanto a quién produce. Hoy se produce en todas las provincias, en todas las regiones, en múltiples lenguajes. Logramos y estamos logrando, fallo de la Corte Suprema mediante que declara la constitucionalidad de la ley, una adecuación patrimonial, es decir, desmonopolizando el sector de la comunicación. Ahora falta también romper de alguna manera en la concentración de la pauta publicitaria, que es también el principal sustento de la producción audiovisual y televisiva especialmente, ¿no? Un tema que lo propongo, digamos, para que sigamos viendo, tiene que ver con lo que yo diría o llamaría derechos de autor en expectativa. A ver, mucha gente produce con el apoyo del Inca, pero como los derechos de autor son de un largo periodo, y quizás lo pudieron proyectar alguna vez o exhibir, y quedó ahí. Y nosotros queremos poder producir o mostrar en estos canales sin fines de lucro o canales comunitarios estas producciones y aparecen los límites de los derechos de autor. Derechos de autor de gente que por ahí no vendió el producto o ya no lo puede vender, pero sin embargo conserva en expectativa esta posibilidad de decir, bueno, esto vale tanto. Hay que también encontrar una vuelta a este tema, porque es una lástima. Ahí yo lo hablo con directores que dicen, no, a mí no me interesa, porque yo lo que quiero es que se vea lo que hago. Y otros que dicen, no, bueno, no, pero momento. Bueno, eso también es un tema cultural, ¿no? Sí, ese es un tema. El Inca, todo lo que fomenta de cine, fomenta la industria audiovisual, digamos, y el derecho queda en manos de sus propietarios, de sus tenedores, sea el productor y demás. Lo que se produce en términos de contenidos de televisión, a través del fondo también repite ese formato. Lo que se produce con fomento del Instituto más el Ministerio de Planificación tiene otro concepto porque en realidad implica la compra del contenido de la lata, no del formato ni ninguna otra cuestión, para emitir por los nuevos canales de la televisión digital abierta, que como sabemos el salto tecnológico provoca un salto en la cantidad de señales que pueden transmitirse, y esto en combinación con la ley, cuotas altas de producción nacional, local, independiente, la política de fomento va a acompañar esa implementación. Entonces, también hay un sector que es, digamos, que tiene que generar ese espacio para encontrarse, interactuar en cuanto a la comercialización de sus contenidos, ¿no? Sí, y además vos dijiste al principio de la entrevista algo que me parece importante, ¿no? Que tiene que ver con un Estado recuperado, porque hasta no hace tanto tiempo, más de una década para atrás, el Estado era una mala palabra. Entonces, que el Estado se ocupara como se está ocupando, porque el Inca tiene un rol realmente trascendente en el aporte que está haciendo a la creación de esta comunicación audiovisual en el cine y en todas las expresiones. Luego hablaremos también del canal del Inca, las películas del Inca, etc. Ahora, esto se da en el marco de un Estado recuperado, se da en el marco de una decisión política de asumirnos los argentinos como dueños de este Estado, no como que el Estado es una cosa ajena, ¿no? Pero bueno, te dejo esto para el próximo bloque porque pasamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de estas políticas de Estado y de este Inca que, bueno, que nos llena de alegría y de esperanza. Volvemos con Lucrecia Cardoso en breve. Bueno, seguimos con Lucrecia Cardoso. Lucrecia, yo recuerdo hace unos años, y hablando del salto tecnológico y el aporte que se está haciendo, que se decía, el cine argentino, sí, viste, hay buenas películas, pero tiene mal sonido. Hoy tenemos una calidad de excelencia. Sin duda, sí. ¿No? Es decir, y esto creo que
se advierte en este trabajo conjunto. Pero además de tener un cine de excelencia, Inca empieza a producir su propia señal, que ahora tras una ardua lucha está empezando a tener una presencia incluso en el cable, que era donde había una resistencia. Contanos, ¿qué esperamos de esta señal para este 2014, de esta señal del Inca por televisión? Bueno, retomo un poquito antes la pregunta. Dale. Porque en verdad hay grandes noticias para lo que es el cine nacional. Si uno toma el año 2003, por ejemplo, durante todo el año 2003 se cortaron algo así como casi menos de 35 millones de entradas en general para todos los estrenos de cine de ese año. En el 2014 fueron casi 48 millones de espectadores. Esto habla de muchas cosas, habla de una recuperación socioeconómica de nuestro pueblo, de nuestra gente, lo cual recuperar el trabajo, acceder a la jubilación, acceder a otros beneficios y demás, te permite poder volver al espacio de las industrias culturales. Entonces, esa es una primera cuestión. Si uno toma el porcentaje de incidencia del cine nacional en esos espectadores, en el año 2003 fue algo así como alrededor del 10%, 3,5 millones de espectadores. En el año 2013 fueron 7,5 millones, es decir, un 50% más de incidencia tuvimos, un 100% más en términos cuantitativos, pero digamos pasamos del 10% al 15%. Tuvimos 4 películas entre las 10 más vistas en nuestro país durante todo el 2013. Esto es impensable, digamos, en una industria mundialmente hegemonizada por Hollywood, digamos. Tuvimos 4 películas entre las 10 más vistas. Metegol, tuvimos Séptimo, tuvimos Guacolda, bueno, Tesis de un homicidio, muy buenas películas también compitiendo de forma... Esto habla de además de la posibilidad de recuperación socioeconómica que nos permite volver a las industrias culturales, nos habla de una reconciliación también del público con su cine. Por supuesto, Inca TV es una política más, una ventana importantísima para el cine nacional, es un estandarte también para nosotros. Fue una iniciativa de la Presidenta de la Nación directamente, era necesario poder contar con esta pantalla. La semana pasada, la anterior, anunció su programación para el 2014. Tenemos la posibilidad hoy, a partir del fallo de la Corte Suprema, que reconoce la constitucionalidad de la ley, estar en la grilla de las señales de los cableoperadores más importantes que no nos estaban dando espacio. Si bien muchos cableoperadores de todo el país levantaban la señal y otros cableoperadores más grandes también lo hacían. Tenemos un gran feedback en cuanto al público y las películas, volver a ver las películas que no se ven hace tanto tiempo y que fueron emblemáticas de muchas generaciones, pero hacerlo en las mejores condiciones. Lo que ha generado el Instituto, más allá, el Inca TV, digamos, el Instituto a través de Inca TV, es no solamente la cantidad de títulos de su programación de estos últimos, este va a ser el 4º año, sino la posibilidad de remasterizar y digitalizar las grandes películas argentinas que pone en pantalla. Así que para nosotros es un privilegio y es una posibilidad enorme hoy pensar que a partir de este fallo de la Corte podamos llegar efectivamente al conjunto de la sociedad, ¿no? Subrayo, varias veces sale el tema del fallo de la Corte, ¿no? Que en realidad lo que hace es consolidar institucionalmente lo que había tenido una abrumadora mayoría legislativa por una iniciativa del Poder Ejecutivo que a su vez recogía algo de base que venía hace años trabajándose para el tema de la ley, lo que luego es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y que la Corte le termina de cerrar diciendo esto no hay por dónde entrarle. ¿Pero por qué? Porque había una resistencia cultural, un poder cultural hegemónico que no quiere o no quería que esto se modifique, que es lo que vos estás diciendo. Entonces, la relevancia de esta tarea tiene que ver justamente con una presencia de la expresión argentina que estaba cercenada por un modelo que del 55 en adelante venía acotado por las cadenas norteamericanas, por la culturización a través y la naturalización de modos de vida a través de medios que expresaban otras culturas. Esto es revolucionario, aunque quizá la palabra revolucionaria suene rimbombante. Y es revolucionario, pero además tecnológicamente, porque el Inca además está adecuándose para lo que sigue, por ejemplo, con las nuevas salas. Contanos qué son estas nuevas salas, porque por ahí, es decir, el tema de la aceleración de los cambios, de la tecnología, es como que uno no lo termina de advertir, pero ¿qué está haciendo el Inca al respecto?
Bueno, en realidad es parte de lo que llamamos este salto tecnológico, ¿no? Hay un proceso creciente, rápido, de digitalización de la exhibición. El INCA, como Instituto de Fomento a la Producción Cinematográfica y Audiovisual, fomenta de la producción hasta la exhibición. Y en este sentido tenemos una cantidad de políticas orientadas a ayudar al proceso de digitalización de salas. Hay un programa en el Instituto de Digitalización de Salas que establece convenios con distintos bancos como el BIS, el Banco Nación, para ofrecer líneas de crédito con tasas bonificadas de acuerdo a la escala del exhibidor, si es un exhibidor independiente, si es un multipantalla, que lo ayuden a producir este proceso de digitalización cada vez más grande. Esta iniciativa también está atravesada por otra gran política de comunicación del Gobierno Nacional que tiene que ver con ARSAT y la posibilidad de que tener una sociedad del Estado que sea un gran proveedor de servicios de telecomunicaciones, con lo cual el salto tecnológico ya no solo impacta sobre la exhibición, sino sobre la distribución del cine a las salas. Y en eso también estamos trabajando en forma conjunta con ARSAT. Por otro lado, hay un circuito de exhibición, que es una política que viene caminando desde el año 2004 con la gestión de Jorge Cosia, que se llama Espacios Inca. Esta es una red de salas que el INCA programa, ofrece mejoras en las condiciones de exhibición, en comodato el equipamiento a cambio de una cuota de programación de cine nacional que el INCA programa. Entonces este circuito ha crecido mucho, digamos, desde el 2008 cuando asume Liliana había unas 14 pantallas. El viernes inauguramos la sala número 47 en La Prida. Estas salas, que son en conjunto con municipios, con provincias, con sindicatos, con universidades, con exhibidores independientes, van a ser también, de alguna manera, subsidiada su digitalización durante este año. ¿Qué esperás vos del INCA en lo que te queda de gestión, que recién empieza prácticamente? Yo creo que es acompañar y profundizar y darle condiciones de permanencia a todas estas políticas que están revolucionando la producción audiovisual y que permiten una producción cada vez más diversa, más federal, más democrática. ¿Y cómo visualizás lo que aprendí en el ECA? Es justamente lo que se conoce como la transmedia, porque esto también es un cambio de modalidad, de mentalidad. Hoy la gente no ve tanto, yo lo escuchaba a Grania en uno de los paneles, cuando él explicaba, decía, bueno, hoy los productos de la comunicación audiovisual, películas, series o lo que fuera, funcionan como una biblioteca. Hoy no hay ningún canal que emita producción en vivo o programación en vivo que no tenga un sistema de almacenamiento en internet, porque alguien cuenta, che, viste el programa y va y lo baja y lo ve cuando quiere y como quiere. Esto que se llama la transmedia está también revolucionando el modo tradicional de comunicación. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, nosotros también trabajamos mucho en ese sentido porque, bueno, a partir de la ley, siempre volvemos a la ley porque es el marco regulatorio que nos permite, le da al instituto misiones y funciones para el fomento a la producción televisiva, más allá de que ya venía trabajando intensamente con el Ministerio de Planificación en la política asociada a la televisión digital abierta. Entonces, a partir de ahí se crea la Gerencia de Producción, de Fomento a la Producción de Contenidos para Televisión, Internet y Videojuegos. En esta idea de pensar que este salto tecnológico también atraviesa la exhibición, la distribución y la forma en que los espectadores consumen estos contenidos, y también cambia, al cambiar el carril, la carretera por la que circulan, el formato y la pantalla, las distintas pantallas, formatos y lenguajes que produce. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos trabajando bastante y creo que mañana o pasado estamos lanzando en conjunto con el Ministerio de Planificación un primer concurso multiplataforma, que implica la producción de una serie de televisión tradicional como la conocemos, ya sea de ficción y demás, y después la migración de estos contenidos en distintos formato a otras pantallas. A mí me sorprendió enormemente, ahora que me mencionás vos el Ministerio de Planificación, todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Planificación, y creyéndome alguien más o menos informado, la verdad que hay mucho más de lo que yo suponía que se hacía. Contanos alguna cosa relevante que vos estés viendo de lo último o de lo más trascendente. No, muchísimo. Sería interesante poder, digamos, preguntarle a ellos directamente. Sí, hay que invitarlos, porque en verdad, en todo lo que tiene que ver con los contenidos audiovisuales, nosotros trabajamos mucho en conjunto. La instalación solamente de las antenas de televisión digital abierta y Argentina Conectada genera un nivel de autonomía en los carriers de contenido y en la posibilidad de pensar una soberanía comunicacional que
tiene parámetro. La posibilidad de una empresa de soluciones digitales como puede ser de ARSAT, satelitales como ARSAT, también hablan de otro país, digamos, ¿no? El Balseiro produciendo satélites para exportación, la posibilidad de Argentina de lanzar el primer satélite público que ilumina toda la región, es algo que digamos, habla de lo mejor de nuestra identidad y de nuestra historia puesto en juego ahí, ¿no? Y de nuestro presente, ¿no? Vos sabés que vos sos una generación posterior a la mía. Yo soy más del siglo pasado, mucho más del siglo pasado, pero en realidad la alegría que nos da, primero tu presencia en este programa, porque para nosotros, con el esfuerzo militante que es sostener este tipo de emprendimientos, contar con tu presencia es un modo de sentirnos respaldados, acompañados y queridos, cosa que valoramos mucho. Pero por otro lado, te debo de confesar, Lucrecia, a mí me produce una enorme alegría ver que muchas cosas que soñábamos hace décadas y que creíamos que no iban a ocurrir, terminaron revirtiéndose y ocurriendo. Y me encanta que gente joven como vos sea protagonista de este tiempo. Digo, porque realmente lo debo decir a nuestro público, a nuestros vecinos, que saben que somos un canal con identidad que no ocultamos, pero realmente abierto a la diversidad, que queremos otra televisión. Nos encanta tener gente como vos en el instituto, en este instituto que está apoyando tan fuertemente esto que es la soberanía cultural. Y subrayo que es la soberanía cultural, porque a veces la gente no se da cuenta, lo pasamos así por arriba. Es tan importante reconocernos a nosotros mismos, autocentrarnos, saber quiénes somos. Esto es parte de una identidad. Y el Inca es una fuerte expresión identitaria de los argentinos. No sé, en realidad yo pienso en el Inca y pienso en el país que fue, en el que está siendo y en el que aspiro que siga siendo. Bueno, no sé realmente cómo continuará este Inca, pero es el mejor de los deseos, ¿no? Para que no sea un éxito personal de Lucrecia Cardoso, que ya esperamos que lo sea, sino que sea una realización colectiva de los argentinos a través de un instituto que es nuestro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ahora hay una gran noticia, estamos teniendo 2 películas en la sección oficial del Festival de Cannes, cosa que no había ocurrido en toda la historia. ¿Cuáles son las películas? Relatos salvajes. Ajá. Y El ardor, de Pablo Fendrick. La primera es de Cifrón, Relatos salvajes, y la segunda... Y tenemos 6 películas en total, ¿no? Hay otras, Jauja, con Viggo Mortensen protagonizando la película y produciéndola, es también de la quincena de la crítica. Tenemos alguna en el segmento de cine de terror, El día trajo la oscuridad, que creo que se estrena hoy en El Gomón, de Martín de Salvo. Bueno, nada de esto es casualidad, porque en realidad para un productor no era fácil acceder a estos ámbitos internacionales. Y para esto hizo falta que nuestro Estado, que somos nosotros, yo lo subrayo siempre, haya acompañado con su esfuerzo y haya facilitado que la producción nacional tuviera presencia y empezara a volver a ocupar estos espacios, que bueno, que no siempre se puede desde una lógica individual, si no es acompañada y articulada, ¿no? Por supuesto, sí, sí, en eso estamos. Lucrecia, un honor haberte tenido acá. Gracias. Esperemos seguir hablando y bueno, desde ya, Comarca Sí, que es un canal cooperativo con las puertas abiertas para todas estas buenas noticias que las compartimos con nuestros vecinos de San Isidro en este programa que se llama justamente Pensándonos a nosotros mismos. Gracias por ayudarnos a pensarnos. Gracias a vos, José Luis, a todo el equipo y bueno, vamos a estar en contacto. ¿Cómo?